Es muy común confundirla con la diarrea, porque puede presentarse con ella, pero la diferencia radica en que la colitis es una enfermedad, mientras que la diarrea es un síntoma. Es importante saber distinguir una colitis de la diarrea, porque ni las dolencias ni el tratamiento van a ser el mismo. ¿Qué es la colitis? La colitis es una enfermedad inflamatoria del intestino que se produce cuando el revestimiento del intestino grueso o colon y el recto se inflaman. La colitis afecta a personas de todas las edades y se da por igual tanto en hombres como mujeres. Existen distintos tipos de colitis. Existe la colitis ulcerosa, que es una enfermedad de tipo crónico que se caracteriza por la inflamación y presencia de heridas o úlceras en la pared interior. Colitis tóxica. Es una complicación grave de colitis ulcerosa que afecta y daña a la totalidad de la pared intestinal. Colitis asociada al uso de medicamentos. Si nosotros abusamos del consumo de ciertos antibióticos, podemos llegar a dañar las paredes internas del colon. Además, el consumo de ciertas sustancias puede generar irritación en la mucosa del colon y por lo tanto su inflamación. Colitis nerviosa. Puede aparecer cuando se vienen situaciones de estrés, ansiedad y nerviosismo con frecuencia. Estas situaciones provocan contracciones de los músculos del intestino grueso. Colitis hemorrágica. Es ocasionada por la bacteria Escherichia coli, que infecta el intestino grueso y producen toxinas que causarán tanto diarrea como sangre como muy fuerte abdominal. Ciertos tipos de alimentos pueden empeorar la diarrea y los síntomas de gases propios de la colitis. Por lo tanto, es conveniente que sigas los siguientes consejos en cuanto a la alimentación. Intenta comer cantidades pequeñas de alimento a lo largo del día. Bebe mucha agua. Frecuentemente tienes que andar bebiendo un poco durante numerosas veces a lo largo del día. Evitar los alimentos ricos en fibra, como salvado, judías, nueces, semillas y palomitas de maíz. Evita también los alimentos grasos, grasientos o fritos y las salsas. Modera el consumo de leche de vaca y sus derivados, así como sustancias irritantes del aparato digestivo como el café, el tabaco, los picantes y las bebidas gaseosas. Y lo más importante es que aumentes el consumo de frutas secas, como la manzana, que ayudará a cuidar los intestinos. Como hábitos recomendamos para prevenir la colitis ulcerosa: dormir las 8 horas de sueño suficientes, hacer ejercicio de forma regular y huir del estrés. 1. Medicamentos y suplementos. Se han identificado algunos tipos de colitis relacionadas con el consumo de medicamentos. Ciertas sustancias como los suplementos de hierro, la vitamina C, los antibióticos o el ácido acetilsalicílico, un antiinflamatorio no esteroide, podrían generar que las mucosas del colon se irriten y produzcan la inflamación. En el caso de los medicamentos o fármacos, son la ampicilina, clindamicina, fluoroquinolonas y cefalosporinas los responsables que causan la mayoría de veces esta afección. 2. Colitis pseudomembranosa causada por la bacteria Clostridium difficile. Esta es una infección del intestino grueso debido a la proliferación excesiva de esta bacteria después del uso de antibióticos. Cualquier antibiótico puede generarla, además de los antes mencionados. 3. Infecciones ya sea crónicas o agudas causadas por virus, toxinas o parásitos. 4. Radiación previa al intestino grueso en pacientes con cáncer o tratamientos agresivos que debiliten al sistema inmune. 5. Colitis isquémica. Se refiere a la afección que ocurre cuando hay un mal flujo sanguíneo al colon. 6. Trastornos inflamatorios como la colitis ulcerosa, que solamente afecta al colon y tiene una afectación continua. O la enfermedad de Crohn, que es capaz de afectar a cualquier parte del tubo digestivo desde la boca al ano y tiene una afectación a parches. 7. Estado emocional.
Se ha determinado que los episodios de síndrome de inflamación intestinal podrían tener que ver con los estados emocionales del paciente, produciendo colitis nerviosa. Existe un alto porcentaje de los afectados por este tipo de enfermedades que padecen al mismo tiempo de cuadros de neurosis, depresión o un mal manejo de estrés y ansiedad. 8. Dieta y hábitos alimenticios. La dieta se considera un factor importante que puede interferir en la aparición de la colitis. Ciertos hábitos y alimentos que consumimos pueden resultar irritantes para los intestinos, especialmente las bebidas gaseosas, los alimentos con demasiado picante o los condimentos, así también como los alimentos altos en grasas. Comenzamos con la diarrea. Este síntoma se puede llegar a confundir con la diarrea infecciosa, ya que en ambos casos la diarrea se presenta casi después de consumir algún alimento. Aunque parece contradictorio, el estreñimiento también se hace presente. La sensación de querer ir al baño sin tener los resultados esperados y así causar una molestia aún mayor. La inflamación o distensión abdominal es el principal síntoma de la colitis, la sensación de inflamación a pesar de no notarse a simple vista. La inflamación interna es tal que provoca un gran malestar y limita muchas veces las actividades cotidianas. Los gases son provocados por la misma inflamación, son gases que se acumulan en el intestino. Los gases intestinales son normales en todo organismo, sin embargo, cuando son causados por la colitis se presentan más. El dolor abdominal se presenta en la parte baja del abdomen y es un dolor intenso que muchas veces se elimina al ir a evacuar. Es un dolor que se conoce como retortijón. La cuestión es que muchas veces no es posible evacuar, por lo que el dolor es persistente. Los cólicos intestinales, o también llamados entuertos, es una crisis aguda del dolor en cualquier parte del intestino, provocada por una contracción espasmódica de la musculatura de la pared intestinal. El dolor se presenta con varios intervalos de calma. Cuando se tiene colitis, también se hace un gran esfuerzo al momento de defecar, lo cual no es normal porque el proceso debe darse naturalmente. Una cierta cantidad de moco suele pasar desapercibida en las heces. Sin embargo, con ciertas dolencias y condiciones aumenta la producción de mucosidad intestinal. En el caso de la colitis ulcerosa puede haber incluso hasta sangre y pus en las heces. La sensación de pujo es un dolor tipo cólico, normalmente seguido de la expulsión de gases o heces que lo alivia. Las náuseas se conocen popularmente como ascos o malestar del estómago. Este síntoma es un precursor del vómito. El vómito es la salida forzada o no de los contenidos del estómago. Puede aparecer como síntomas de otras dolencias o enfermedades. No es en sí una enfermedad. Se deben tomar mínimo 3 comidas al día, pero lo esencial son 5 en porciones adecuadas para mantener el rendimiento físico. En tu dieta debes incluir hortalizas, frutas y verduras, legumbres y cereales. Debes evitar colar los zumos de frutas, purés y cremas de verdura y legumbres. Consume la fruta sin pelar. El tabaco afecta el sistema nervioso central, disminuye la oxigenación de los órganos, altera los hábitos alimenticios, reduce la absorción de vitamina C, disminuye la capacidad pulmonar y se pierde la condición física. El alcohol es uno de los factores que desencadenan los síntomas del síndrome irritable del intestino y puede causar varios tipos de cáncer. El ejercicio aeróbico puede reducir o aumentar los síntomas de las enfermedades inflamatorias del intestino, tales como la colitis ulcerosa, dependiendo de las circunstancias en las que se realice la actividad física. Los emulsionantes que se añaden a los alimentos procesados pueden alterar la composición y localización de la microbiota intestinal. Esto promueve el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome metabólico. Yeah. Shit.